Estas son imágenes de Cuba el 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos. A solo una cuadra de aquí, decenas de ancianitos enfermos se matan en una cola para comprar unas pocas medicinas que escasean, que no hay en la farmacia, que no aparecen por ninguna parte. Y esos individuos que ven ahí son agentes de la policía política acechando en la sede principal de la UNPACU. En una nación con tanta hambre, con tanta miseria, en una nación donde se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Centenares, miles de individuos que no trabajan, que no producen, se la pasan vigilando, reprimiendo, acosando, deteniendo, procesando, encarcelando y torturando a personas pacíficas, a personas que no quieren hambre en Cuba, que no quieren miseria, que quieren libertad, que quieren democracia, que quieren respeto para los derechos humanos. Pero estos individuos no se dan cuenta que quienes los usan, que quienes los emplean para esta infame y vil labor, son millonarios y se la pasan vacilando, gozando, disfrutando lo que produce el sudor de miles, de millones de cubanos trabajadores, de miles de cubanos que se esfuerzan día a día para sobrevivir en medio del hambre, la miseria y la opresión. Varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba han sido detenidos hoy ya en diferentes partes del país. Hemos tenido detenciones en la capital y hace 5 días se encuentran en el cuartel principal de la policía política, el cuartel de Villa Marista, en la capital cubana, detenidos 3 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Dentro de un rato, en una transmisión dedicada precisamente a esos detalles, voy a estar dando sus nombres, sus datos, cercos policiales por todas partes, vigilancia, detenciones. Ya fueron detenidos en la capital Berta Soler y Ángel Moya, entre otros activistas que han resultado detenidos solo porque intentaron salir a la calle hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, precisamente, está cumpliendo 72 años de proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La delegación cubana se me escapó el principal esbirro que ahora tenemos en la zona, aquel que va en la moto, Adriel, agente de la policía política. Saludos, mi hermano. ¿Ya almorzaron? ¿Qué falta ahí con el almuerzo? Está bien, dile que se apuren con el almuerzo, que demasiada hambre y miseria hay en Cuba para que ustedes se demoren en almorzar. Demasiados vagos improductivos al servicio de la tiranía, para que los hijos de los Castro, para que los hijos de Canel, para que los hijastros de Canel, para que los hijos de los ministros gasten tanto dinero, viajen tanto por el mundo, se den tanto lujo, mientras estos pobres individuos se dedican a vigilar, a reprimir a opositores pacíficos que lo que quieren es libertad, democracia y prosperidad para la nación. Aquel auto que se ve arriba, esto está lleno de agentes, de esbirros de la tiranía por todas partes. Aquel auto que se ve arriba es el auto del teniente coronel Yanier o Lázaro. Ellos se ponen varios nombres porque saben que el día de mañana van a tener que responder por sus violaciones a los derechos humanos, por sus abusos, por sus crímenes. Y saben que cuando eso suceda, los Castros saldrán huyendo con todo el dinero que le han robado al pueblo de Cuba y ellos quedarán atrás sin ni siquiera un centavo para hacerse una cirugía estética para disimular
su repulsivo rostro de esbirros de una infame y miserable tiranía. Ellos lo saben y por eso los más listos se esconden y mandan a los más tontos a que vayan en primera fila a reprimir y a violar derechos humanos. Les decía que hace 72 años la delegación cubana jugó un importantísimo papel en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguno de los delegados cubanos, ni ningún cubano en aquella época, pensó que 4 años después Fulgencio Batista daría un golpe de Estado y pondría fin a la etapa democrática que vivía nuestra nación. Ninguno de los delegados, ninguna de aquellas personas imaginaron que en 1959 caería la tiranía de Fulgencio Batista, pero empezaría una mucho peor. Empezaría el régimen totalitario de los hermanos Castro, el régimen que más daño ha hecho a la nación cubana, que más miseria, que más pobreza, que más hambre ha traído a nuestro pueblo. Ninguno de los delegados cubanos que participaron en la elaboración de la Carta Magna de los Derechos Humanos imaginaron que 72 años después Cuba iba a estar sumida aún en la más profunda opresión, en la más profunda miseria, y que individuos como los que tengo a mis espaldas estarían día y noche vigilando, cercando, reprimiendo, encarcelando, golpeando, torturando a personas decentes, a personas pacíficas, que lo que quieren es ver a Cuba libre, democrática, justa y próspera, que lo que quieren ver a Cuba sin hambre, sin miseria, que quieren ver a nuestros obreros y campesinos bien alimentados, prósperos, con viviendas dignas, con condiciones de vida decorosas. Ninguno de los delegados cubanos que participó en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos imaginaron que 72 años después nuestros pueblos y ciudades iban a estar tan destruidos, tan afectados, iban a estar tantas familias cubanas sin vivienda digna, viviendo en chozas que amenazan con caerles encima y que les caen encima, como a menudo pasa en la capital y también en otras partes del país. Verdaderamente estamos viviendo momentos muy positivos, muy favorables, porque en medio del hambre, de la miseria, de la opresión y de las graves violaciones a los derechos humanos, se levantan cubanos por todas partes. Se levantan artistas, se levantan jóvenes, se levantan estudiantes, se levantan médicos y otros profesionales, se levantan campesinos, se levantan cubanos dentro y fuera de Cuba que quieren ver a su patria próspera, libre y feliz. Por suerte, no todos se dedican a la infame profesión, a la infame labor de vigilar y perseguir a otras personas porque piensen diferente. Por suerte, no todo el mundo tiene la mente torcida y el alma perversa que tienen los oficiales de la policía política que cercan, detienen, procesan, encarcelan, torturan y hasta matan a personas por defender los derechos humanos. Por suerte, en medio del hambre y la miseria que vive la nación, existen personas dentro y fuera de Cuba que se preocupan por los marginados, por los indigentes, por los que tienen hambre, por los que sufren escasez de medicina, por los que ni siquiera tienen la debida atención médica para sus serias enfermedades. Por suerte, el número de cubanos
que va a seguir levantándose a luchar por los derechos y libertades de todo nuestro pueblo, crece de día en día. Esa es una realidad que la tiranía no puede negar ni impedir. Y todos los días vamos a tener a más cubanos en las calles de Cuba reclamando sus derechos, reclamando sus libertades. Mientras el régimen detiene por toda Cuba a activistas pacíficos, mientras el régimen viola derechos y libertades fundamentales de la persona, mientras el régimen pisotea, maltrata, humilla al pueblo cubano, cubanos dignos dentro y fuera de Cuba unen sus esfuerzos y levantan sus voces en la lucha por la libertad y por la democracia. ¡Viva Cuba libre! ¡Vivan los derechos humanos! Muchísimas manifestaciones hoy dentro y fuera de Cuba. Las de dentro perseguidas y reprimidas, las de fuera generalmente realizadas en un ambiente, en un clima de libertad, de democracia. Ya hoy hemos visto muchas manifestaciones por Europa y por otras partes del mundo, desde Suecia, Suiza, España, Madrid, Barcelona en España y otras partes nos llegan videos, fotos de cubanos que comprenden que aunque ellos disfruten de derechos y libertades en otras tierras, la patria sufre, la patria se esclava, y que ningún cubano honesto, ningún cubano de bien puede mantenerse en silencio o cruzado de brazos ante el dolor de nuestra tierra, ante el dolor de nuestra patria. Por suerte, cada día son más los cubanos exiliados que comprenden que es vergonzoso, es penoso que la nación sobreviva con remesas que ellos tienen que enviar desde el exterior, que la nación sobreviva de migajas, de ayudas que tienen que venir de naciones que el régimen difama y calumnia y dice que por ser capitalistas viven en condiciones extremas. Sin embargo, los turistas, simples trabajadores de esas naciones capitalistas, léase Canadá, Italia, España, con su labor, con su trabajo honrado, vienen a Cuba y muchos de estos elementos y sus hijos y sus hijas tienen que prostituirse y sus familiares tienen que prostituirse con esos trabajadores del mundo libre para poder vestirse, para poder calzarse, para poder comer y hasta para tener medicina. Por suerte, cada vez son más los cubanos que comprenden que Cuba no puede seguir siendo una nación jinetera, una nación miserable, una nación que viva de remesas y de ayuda del exterior, y que Cuba debe prosperar, debe progresar con el esfuerzo de sus hijos, con el trabajo honrado de todos los cubanos, en condiciones libres, donde se respeten todos sus derechos humanos. Un fuerte y fraterno abrazo para todos, y estamos muy ocupados en medio de la represión en la elaboración de un sintético discurso para mañana presentarlo varios cubanos, varios líderes de la oposición cubana, presentarlo al Parlamento Europeo, precisamente demostrando cuál es la realidad que vive nuestra nación, hasta dónde las flagrantes violaciones a los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano. Vamos a terminar ese trabajo para garantizar que llegue
y esté donde debe de estar para prever toda desconexión o apagón de la internet. Así que ahora los dejo, pero vamos a estar transmitiendo fragmentos, vamos a estar resumiendo noticias de los acontecimientos dentro y fuera de Cuba hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Un fuerte y fraterno abrazo. Aquí dos de los agentes de la policía política que monitorean y persiguen en la zona. Estos son los que desde hoy en la mañana han estado impidiendo el paso acá de las cocineras que cocinan para más de 100 personas con necesidades, con hambre, con miseria. Han detenido a Newbis, Bisset y a Kenny Argüelles, le impidieron pasar a la sede de Lompacu. También lo hicieron así con Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis Hidalgo, entre otros activistas a los cuales estos individuos que ven acá, aquellos que están ocultos allá en la esquina porque son más inteligentes y no quieren que se les vea, mandan a los otros delante para el día de mañana, cuando estos videos sean la prueba de sus delitos, porque violan incluso sus propias leyes, violan incluso su propia constitución de carácter estalinista. Los más astutos se esconden allá distante, allá vemos al jefe de ellos de espalda, se esconden, dan la espalda, porque creen que van a escapar, pero por muy tenientes coroneles que sean, su jefe no piensan en ellos nunca a la hora de escapar. Se van y se llevan todo el dinero. Bueno, ya se lo llevaron hace rato, lo sacaron y lo tienen en cuenta en el extranjero. Y estos pobres infelices que por unas habitas, por un pomito de aceite, por unas migajas reprimen, se quedan atrás, abandonados a su suerte. Lo vimos cuando Batista, después decían que no sabían, que estaban despistados cuando vean en la televisión nacional sus propios crímenes y las denuncias y las órdenes judiciales de tribunales imparciales e independientes para que sean detenidos y procesados. Entonces lloran, patalean, gritan y dicen que ellos no sabían, que sus escasas neuronas no les permitían comprender que estaban violando los derechos humanos. Esa es la realidad. Viva Cuba libre, viva Cuba decide y vivan los derechos humanos. Les habló José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y recientemente electo democráticamente presidente del Consejo del Partido del Pueblo. Un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en la lucha por la libertad y por la democracia.